Hola, buenos días. Dios derrame grandes y ricas bendiciones en esta mañana sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar de la importancia y el poder de la alabanza. Dice el Salmo capítulo 9, verso 1 y verso 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. A menudo las escrituras exhortan al pueblo de Dios para que le alabe. Por ejemplo, encontramos que los escritores del Antiguo Testamento utilizaron 3 palabras para llamar la atención al pueblo de Israel para que alabara a Dios. Una de ellas fue Barak, que se traduce como bendecir a Dios. La segunda es Alab, de la cual se deriva la palabra aleluya y que significa alabanza a Jehová. Y la tercera es Shadat, que se traduce como dar gracias. Entonces, bendiciendo a Dios, alabándole y dando gracias, estamos alabando el nombre de nuestro Dios. La primera canción, después que los israelitas habían cruzado el Mar Rojo, es un cántico de alabanza y de acción de gracias a Dios. Moisés ordenó a los israelitas que cuando entraran a la tierra prometida debían alabar a Dios por haber recibido bondadosamente esa tierra que Dios le había prometido. El cántico de Débora también fue un llamado especial para que el pueblo bendijera al Señor. Y David, en sus innumerables salmos, siempre registró el deseo de alabar a Dios. Con su vida, con su corazón, siempre estaba dispuesto a alabarle. Este llamado de alabar a Dios repercute en el Nuevo Testamento. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, alabó a su Padre en innumerables ocasiones. Pablo exhorta a las naciones a que alaben a Dios. Y finalmente en el libro de Apocalipsis dice que hay una inmensa multitud de santos y ángeles que alaban a Dios constantemente. Bueno, alabar a Dios es una principal función de los ángeles, pero también es un privilegio del pueblo de Dios. Aún Dios invita a la naturaleza para que le alabe. Dice su palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. Pues quiero decirte que hay métodos de alabar a Dios mediante la adoración colectiva o individual. Es una forma. También podemos alabar a Dios con nuestra mente, con nuestro idioma, aún con cánticos espirituales o lengua mediante los dones que el Espíritu ha dado a su pueblo. También tenemos que alabar a Dios. Y debemos hacerlo con toda clase de instrumentos, ya sean de bocina, ya sean de aires, sean de cuerdas o instrumentos de címbalos, panderos, de percusión. Con toda clase de instrumentos debemos alabar a Dios. También alabamos a Dios mediante la manifestación y la expresión de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También alabamos a Dios mediante una vida de rectitud y de santidad, siendo lo que dijo Jesús, luz en medio de las tinieblas y siendo sal para sazonar y darle sabor a la tierra. Entonces tú y yo estamos llamados para alabar a Dios. Ahora, ¿por qué debemos alabar a Dios? Hay diferentes razones por las cuales debemos alabar a Dios. Una de ellas es por el esplendor de la gloria y de la majestad de Dios, el cual creó los cielos y la tierra. También por la expresión de los actos maravillosos y poderosos de Dios, como la salvación y redención
que Dios hizo con su iglesia, con su pueblo. Y también efectivamente debemos alabar a Dios por cualquier acción específica que Dios ha hecho de liberación, de sanidad y el cuidado providencial y las provisiones de Dios para cada día de cada uno de sus hijos. Estas son razones poderosas y fundamentales por las cuales debemos alabar a Dios. Y quiero mencionar dos acontecimientos donde el pueblo alabó a Dios y Dios se manifestó de una manera poderosa. Uno de ellos es cuando el pueblo de Israel se encontraba frente a Jericó y tenía que tomarla. Dios le dio la estrategia y fue la alabanza cuando el pueblo gritó y alabó a Dios que los muros fueron derribados. De esta manera, esos muros que eran impenetrables, solo la alabanza pudo derribarlo. Y lo otro se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando el rey Josafat se encontraba rodeado por diferentes pueblos enemigos que habían llegado para tomarlo y para invadirlo y así someterlo. No obstante, él fue a Dios y Dios le dijo que no tuviesen temor, que Dios iba a traer salvación en medio de aquella circunstancia. Y dice que entonces Josafat fue fortalecido por lo que de Dios había escuchado, y el momento en cuando ellos tuvieron que salir, dice que Josafat ordenó al pueblo para que alabase a Dios, y cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios, entonces dice que se levantaron unos contra otros de los enemigos que venían contra él y se mataron unos contra otros a tal punto que ninguno del pueblo de Israel tuvo que levantar su mano ni su espada, sino que ellos salieron y cuando llegaron encontraron todos aquellos tendidos y solo pasaron a recoger el botín que aquel enemigo había traído. Entonces notamos que cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios, Dios movió los cielos y sucedieron cosas sobrenaturales. Entonces miremos que la alabanza tiene poder, que la alabanza es importante y que en medio de las pruebas tenemos que pedirle a nuestra alma que alabe, bendiga y dé gracias a Dios, porque Él es el Dios de nuestra salvación y nuestro refugio. Dios te bendiga y Dios te guarde.